Espero estén muy bien, qué bueno tenerlos acá. Mira, cada domingo es un día de victoria. Hay muchas cosas que tuvieron que pasar para que tú y yo estuviéramos juntos el día de hoy. O sea, venimos de diferentes lugares, sí, nos tuvimos que levantar, bañar, alistar, sí, te bañaste, ¿verdad? Sí, bien, bien. Bañar, alistar y todo, y luego el milagro de tener un lugar donde reunirnos, un país libre, donde tenemos libertad de culto, libertad de creencia, de fe. Hay muchas cosas que tuvieron que pasar para que este momento se diera, y es un milagro. Y qué bueno que estás acá, qué bueno que estás acá. Estar juntos es una victoria. Mira, si nos acompañas hoy por primera vez en Adulam, aprendemos de la palabra de Dios y de Dios a través de series, diferentes tipos de series que nos enfocan a diferentes temas. Y así en esta temporada estamos aprendiendo de la Biblia y de Dios a través de esta serie que se llama Café con Cristo. Está inspirada en preguntas importantes que aparecen en la Escritura, preguntas clave que Dios hace en diferentes escenas. Pero también estamos aprendiendo de café, porque pues quiero que podamos tomar cada vez un mejor café, que dejes el Dolca, el Nescafé, el Marino también. El otro día, pastor, no, le dije, no. Bueno, es solamente bromas que hago, pero sí, fíjate, creo que dicen por ahí, sin café es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Bueno, pensé que iba a pegar, Señor, ayúdame. Y cada domingo, antes de entrar con el tema, doy una cápsula de café, ¿verdad? La cápsula de hoy va a ser un poco diferente porque no tengo la oportunidad de preparar un espresso en vivo. Es complicado, las máquinas son muy complicadas de manejar. Pero el video de intro de la serie es un barista preparando un espresso, ¿verdad? Que es la base de las 8 bebidas que tú ves en pantalla. Para preparar un espresso se requiere mucha precisión. De hecho, hay concursos a nivel mundial de baristas que solo van y preparan espresso, y yo los veo y yo quisiera poder preparar un espresso a ese nivel, porque sí requiere una destreza y tienes que desarrollar habilidades muy finas. O sea, son cosas muy delicadas. Pero en pantalla solamente te quiero explicar qué bebidas se pueden preparar con un espresso, ¿ok? La primera de ellas, pues si lees en pantalla, dice que es un espresso, que es una extracción de 25 mililitros basados en 18 gramos de café. O sea, es un café muy fuerte. Muy pocas personas se toman el espresso así directo, ¿no? Ese es un sabor fuerte, amargo, oscuro, profundo. Por eso es la base para muchas bebidas. En segunda instancia está el ristretto, que es como el espresso, pero todavía más concentrado, casi el doble de concentración. El ristretto es 1 gramo por 1 mililitro de agua. Entonces ese es menor cantidad de café, pero más fuerte. Ahora, el que sigue, que es el que la mayoría de nosotros tomamos, es el café americano, que Cafenio ahora le cambió de nombre, ¿verdad? Y le puso mexicano, que no es otra cosa que café con agua. Eso es, bien, es la base del espresso, y la persona le echa agua fría o agua caliente o hielos, ¿ok? Entonces de ahí viene el americano. Y la cantidad de agua es al gusto personal. Yo sugiero que sea el doble del espresso, nada más. El que sigue es el lungo. ¿Sí lo ves, verdad? ¿Es entretenido para ustedes? ¿Están aprendiendo hoy? El lungo es una extracción de espresso igual, pero en lugar de extraer 25 mililitros de café, extraes 50 mililitros de café con la misma cantidad de café molido. Lo que hace esta extracción es que obviamente diluye un poco el café, pero resalta notas más amargas, ¿ok? Cuando en un café expreso pasa demasiada agua, se amarga un poco, y hay personas que les gusta ese estilo de café. Bueno, ahora empieza el café para las damas. O sea, con leche, ¿verdad? Con leche. Es pura carrilla, oigan, es pura carrilla, ¿no? Los de arriba de hombres, los de abajo es carrilla. Es que yo también de vez en cuando tomo eso. Bueno, el más popular yo creo que es el capuchino, ¿verdad? El que la mayoría de las personas toma. Y el capuchino tiene la especialidad de tener una
triple fórmula exacta: 25 mililitros de espresso, 25 mililitros de leche y 25 mililitros de espuma de café. Por eso cuando tomas así te quedan los bigotitos así de leche, porque tiene espuma. El que sigue es el flat white, que en lo personal, cuando se trata de café con leche, ese es el que yo tomo, que es prácticamente igual que el cappuccino, pero tiene doble espresso de shot. Doble porción de shot de espresso. O sea, en lugar de 25 mililitros son 50 mililitros y la misma proporción de leche y espuma. El penúltimo, que es el latte, también es muy popular, ¿no? Pero aquí es al revés. Tiene el mismo shot de espresso, pero el doble de leche. Ese es el que la mayoría de las personas consume, y también tiene una porción de espuma ligera. Y el último es el café macchiato. A ver, todos. Macchiato. Si no lo pronuncias así, no. Porque eso de dame un caramelo malcriado no existe, güey. No existe, el caramelo malcriado no existe. Macchiato, ¿verdad? Viene del italiano manchado, ¿bien? Y el café macchiato se prepara de dos maneras: latte y regular. El latte macchiato es un vaso de leche literalmente manchado con café. ¿Okay? Le echas una porción de café y queda como entremezclado, pero no totalmente mezclado. Y es rico porque en diferentes sorbos puedes distinguir diferentes mezclas de café, porque nunca lo revolviste, por eso se llama manchado. Y el otro es un café negro, como un americano, manchado de leche. O sea, es al revés: la leche manchada de café o el café macchiato y todos decimos ¡wow! Muy bien, ahora sí pon tu mano en tu corazón ahí donde estás y ora conmigo, di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien, la semana pasada te decía que este domingo entramos con las preguntas que aparecen en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Estoy emocionado de pasar a las preguntas que Jesús hace en el Nuevo Testamento. Y precisamente hoy, la sesión número 8, tiene una pregunta que es preciosa. Creo que la escena es hermosa, que es: ¿dónde están los que te acusaban? Esta es la sesión del día de hoy. Y si te suena un poco la pregunta, pues has de recordar la escena. Es una escena donde los escribas y los fariseos le llevan a Jesús a una mujer adúltera, bien, para que la juzgue, para que emita un juicio sobre ella. Y es ahí donde aparece esta pregunta. Pero vamos a ir explicando la escena en partes. La escena está en Juan capítulo 8, del 4 al 11. Te voy a leer la primer parte de la escena ahorita y luego al final vamos a leer la resolución de la escena. Bien, dice así: Maestro, recuerda que fueron los escribas y fariseos los que llevan a esta mujer. Le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. El castigo de la lapidación aparece en el Antiguo Testamento no solo por el pecado de adulterio, sino por el pecado de la deshonra a los padres, entre otros pecados. Y dice: tú pues, ¿qué dices? ¿Verdad? Y vamos a dejar ahí la escena. Vamos a dejar ahí porque quiero leerte la resolución al final. Y mira, cuando leemos esta parte de la escena, obviamente tú y yo hoy conocemos al Jesús histórico y al Jesús revelado en Apocalipsis. Tú y yo tenemos el panorama completo de quién es Jesús, no solo el Jesús histórico. Tenemos al Jesús resucitado, al Jesús glorificado. Ya sabemos quién es. Pero en esta temporada Jesús estaba revelando su identidad, estaba revelando el reino. Él apenas estaba dando a conocer y había mucho misticismo, porque aunque Jesús se decía ser el Cristo y se lo decía a sus discípulos, la verdad es que el pueblo esperaba un Mesías distinto, ¿sí? a un Mesías que gobernara la tierra, a un Mesías militar, a un Mesías distinto a lo que Jesús vino a hacer. El reino de Jesús ahora sabemos que es un reino espiritual, pero en la Biblia no sabían. Ellos creían que era un reino terrenal, era un reino donde Jesús iba a venir y sacar a Roma, ¿verdad? Y iba él reinar sobre la nación de Israel, como muchas profecías lo dicen. Ahora, Jesús nos abre o empieza el discurso
de su reino, de lo que Él vino a mostrarnos en 3 capítulos que son esenciales para todo cristiano, que son Mateo 5, 6 y 7. Estos 3 capítulos deben estar en las tablas de tu corazón. Estos 3 capítulos son la carta magna del reino al que pertenecemos. Mateo 5, 6 y 7, Mateo le llama el sermón de la montaña o el sermón del monte, ¿verdad? Y hemos hablado tanto de este verso, pero esos 3 capítulos resumen todo lo que Jesús quiso venir a decir. Me atrevo a decir que esos 3 capítulos son la cima de la Biblia, que todo lo que se dijo anteriormente fue para ese momento, para entender ese momento. Y entonces Jesús inicia el discurso del reino, de presentarnos su reino de una manera bien bonita, oigan, porque Él abre el discurso diciendo: bienaventurados los que lloran. Y si yo hubiera estado ahí, oigan, yo ya hubiera estado llorando. O sea, soy así de sentimiento. Bienaventurados los que, ay, sí, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados. Y Él empieza a hablar acerca de cómo son los ciudadanos de este reino. Recuerda que estos 3 capítulos, Mateo ¿qué? 5, 6 y 7, son la carta magna, son el acta constitutiva del reino de los cielos que se nos viene a mostrar. Y el discurso es precioso. Todas las bienaventuranzas son hermosas. Yo tengo una serie completa de las bienaventuranzas, pero llega un punto en que Jesús toma una directriz bien rara en el discurso. Cambia la oratoria, cambia el tono, empieza a meterse en situaciones muy escabrosas para la mente de las personas. Y te lo quiero leer porque sé que son textos de los cuales se predica y de los cuales se enseña, pero a veces pienso que los tomamos de una manera incorrecta, ¿ok? Que la intención de Jesús era distinta a la intención que nosotros tomamos con ella. Y te lo voy a leer. Mira, imagínate, le llevan a la mujer adúltera y este era el contexto. Esto era lo que Jesús había dicho antes. Bien, dice así Mateo 5, del 20 al 48. Si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído: no cometerás homicidio. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable, y cualquiera que diga idiota, que le diga idiota, será merecedor del infierno. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo: no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre celestial es perfecto. Bien, el discurso es, para mi gusto, abrumador. Es abrumador. Si lo lees conscientemente, Jesús estaba haciendo imposible que alguien pudiera entrar al reino. Mira, todos conocemos los 10 mandamientos, o esperaría que la mayoría de nosotros conociéramos los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos, con el transcurso de la historia, se convirtieron en 613 mandamientos. Hay enciclopedias completas de cada mandamiento. Si tú vas a alguna biblioteca judía, por ejemplo, cada mandamiento tiene enciclopedias completas de, por ejemplo, amarás al Señor tu Dios. Pues, ¿cómo amar a Dios? No invocar el nombre de Dios en vano. Y hay toda una serie de libros: cómo guardar el sábado, es muy complejo. Imagínate, 613
613 leyes, 613 mandamientos. Y había solo un grupo en Israel que cumplía esos 613 mandamientos, que eran los fariseos. Eran el grupo religioso más importante y eran el grupo religioso más popular también. Todos los observaban, lo que hacían, lo que no hacían. De hecho, había dentro del grupo de los fariseos, había un grupo todavía menor que se les llamaba los fariseos sangrantes, porque ellos caminaban por las calles con los ojos vendados, principalmente para no sentirse tentados con el sexo opuesto. Vivían vendados y se les llamaba fariseos sangrantes porque se golpeaban, ¿sí?, con las cosas al no ver, y vivían con los pies sangrantes y las manos de la misma forma. O sea, el nivel de, lo voy a decir así, de santidad que estos fariseos vivían era impresionante. Al lavarse las manos podían durar muchos minutos porque el ritual requería pasos perfectos para lavar sus pies. De hecho, la Biblia también explica que aún para diezmar los fariseos eran celosísimos de que diezmaban de todo, pero dice, diezman aún de las especies de sus jardines. Dice, el eneldo, el tomillo. Imagínate, tenían sus jardines y luego al cosechar lo ponían al sol a secar y luego lo pesaban. Imagínate todo el ritual para poder diezmar exactamente la porción perfecta de las especies. En el día de reposo ellos eran absolutamente religiosos, al solo caminar ciertos pasos, a no usar el fuego para cocinar, al ser el mínimo esfuerzo. O sea, lo que ellos vivían era una religión muy severa y muy estricta. Y Jesús viene y dice, si tu justicia no es mayor que la de ellos, no entrarás al reino de los cielos. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿y entonces por qué Jesús dice, vengan a mí los que están cargados y cansados y yo los haré descansar? Para mí eso no es descanso, para mí eso es más carga todavía. O sea, la ley judía y el imperio romano ya eran suficiente carga para el pueblo, ya eran demasiado. Porque Jesús se atreve no solo a explicar que debes de actuar con mayor justicia que los fariseos, sino dice, si un romano te hace llevar una carga 1 milla, llévala 2. O sea, los romanos abusaban de los judíos como si fueran realmente animales o personas inferiores, porque así los veían. Dice, ama a tus enemigos. Un soldado romano podía entrar a una casa, violentar a la familia, llevarse lo que quisiera y nadie hacía nada. Y luego todavía Jesús les dice, pongan la otra mejilla. Era muy fuerte entender que Jesús había venido a traer descanso si estaba subiendo los requisitos a un punto imposible de alcanzar. Y es ahí donde yo me hubiera preguntado, por eso te digo, yo hubiera estado abrumado ya en ese momento. Mi yugo es fácil, ve. O sea, es ridículo que Jesús esté diciendo mi yugo es fácil y ligera mi carga, y luego vienes a decirme que los 613 mandamientos no son suficientes y que tengo que obedecer a Roma de una manera absoluta, aún darles más de lo que me quitan. Y es ahí donde entra el hecho de que hemos malinterpretado esta parte del pasaje. Creemos que lo que Jesús estaba diciendo es algo que está vigente y que para nosotros debe ser nuestra manera de vivir, cuando lo que Jesús estaba haciendo es subir los requisitos de tal manera que fuera imposible a través de méritos propios entrar al reino. Porque mira, a través de ese sesgo todos somos adúlteros. Los cristianos, o hay personas que nos pudiéramos jactar, yo nunca le he sido infiel a mi esposa, yo no soy adúltero. Jesús sube el requisito y dice, pero si has deseado a una mujer ya lo eres. Así que disculpen, hermanos varones, pero todos somos adúlteros aquí. Y ustedes, hermanas, no se quedan atrás, todas son homicidas. No dice eso la escritura. No acabamos de leer que si tú odias a tu hermano, que si tú le llamas idiota. No, idiota es la ofensa menos agresiva que decimos. Estás expuesto al infierno. O sea, deberíamos de vivir sin manos y sin ojos. Y mira, Jesús no lo dijo por casualidad. Él también era hombre. Por eso Él dijo, sácate un ojo si te es ocasión de caer, y córtate la mano si te es ocasión de caer. Otra vez, Jesús estaba subiendo los requisitos al máximo a propósito. Lo estaba haciendo con conciencia. Porque mira, el reino de los cielos no solo no acepta malas acciones, no acepta malas intenciones,
no acepta hipocresía, no acepta conveniencias. O sea, los fariseos se preocupaban por lo externo. De hecho, Jesús les dijo eso. Ustedes se preocupan porque el vaso externo esté limpio, pero por dentro están podridos. Y Jesús veía lo externo y lo interno y les decía, tal vez ustedes no son un adúltero como esta mujer que me acaban de traer, pero yo conozco sus pensamientos y sé que ahí sí lo son. Entonces lo que Jesús nos estaba dejando claro con esto es lo que dice Romanos 3, 10 al 12. La intención de Jesús con esta parte del discurso es dejarnos claro que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero a los cristianos nos encanta la meritocracia. Y no solo a los cristianos, al ego en general nos encanta la meritocracia. Porque cuando hablamos de la meritocracia, mira, nos gusta sentirnos dignos de lo que tenemos y de lo que hemos logrado. Nos gusta compararnos. Y para la moralidad humana, mira, es tan fácil como encontrar a alguien peor que tú. Y a los cristianos nos encanta eso, ¿verdad? O sea, mira, mi vecino, él sí es malvado. Prende la bocina de Coppel a las 3 de la mañana y pone corridos tumbados. ¿Quién sabe en qué andará? Yo no soy como él. Yo soy bueno. Y mira, los cristianos somos expertos en la falsa humildad porque decimos, sé que no soy perfecto, pero soy mejor que muchos. Lo curioso es que la moralidad funciona cuando la comparación es horizontal. Porque siempre va a haber alguien peor que tú, ¿verdad? Cuando la comparación es horizontal, siempre, sí, mira qué mal, mira aquel que se droga, mira aquel que fue infiel, mira aquel. Y Jesús lo que nos está explicando acá es que todos estamos en igualdad de condiciones. Jesús lo que nos está diciendo aquí es que, la moralidad humana no ayuda. Dice, tú tienes que ser perfecto como Dios es perfecto. Y es ahí donde el requisito más alto aparece. ¿Quieres entrar al reino? Tienes que ser perfecto como Dios es perfecto. Si tú te comparas con alguien más, siempre va a haber alguien peor que tú. Pero si quieres entrar al reino por obras, por mérito, por lo que has hecho bien, por tus años de cristiano, tienes que ser perfecto como Dios es perfecto. Y otra vez vuelvo a la misma idea. Jesús está subiendo los requisitos a un grado imposible para que entendamos que sin Él no podemos entrar al reino. Que nuestras buenas obras no alcanzan, que nuestras buenas obras son basura comparado con lo que Cristo hizo por nosotros. Sigue siendo el mismo discurso. Jesús sigue planteándonos la misma idea. Mira, Jesús no es cercano a los buenos. Jesús es cercano a los quebrantados de corazón, porque nadie es bueno. Jesús no es cercano a los perfectos. Jesús es cercano a los humildes. De hecho, hay una parábola que Jesús usa igual con un fariseo y un recaudador de impuestos. Dice que el fariseo va a orar y fíjate cómo opera la religiosidad, la moralidad vacía, el ego. Fíjate, el fariseo dice, Dios, gracias porque no soy como este. Ahí empieza todo, ahí está la trampa. Mira, yo escribí un libro hace algunos años que se llama Dios no se vende. Y hoy vengo a decirte una vez más que yo soy un legalista en recuperación. Yo tengo un club que es RA, Religiosos Anónimos. Yo vengo de ahí. Yo vengo de una vida donde todo era comparación, donde a ver quién oraba más, quién ayunaba más, quién leía más la palabra, quién traía la falda más larga, quién traía la manga más larga, quién tenía el pelo más largo, Yo vengo de esa cultura donde el ego religioso nos encanta exteriormente compararnos y ganarle a alguien más. Y es lo que ocurre con el fariseo. Gracias porque no soy como este. Y el fariseo empieza con su discurso. Dice, yo ayuno 3 veces por semana y diezmo de lo más pequeño y hago esto y hago el otro. Y luego Jesús cambia la escena al recaudador de impuestos. Y el recaudador de impuestos solo tiene una oración y dice, Dios, sé propicio a mi pecador.
Y Jesús resuelve la escena diciendo esto: solo ese se fue justificado, dice, a su casa, el otro no. Porque una vez más, Dios no está cercano a los buenos, a los perfectos, que no hay. Lo acabas de leer. No hay justo ni a un uno, no hay bueno, no hay un uno, no hay ni uno que entienda. Dios está cercano ¿a quién? A los quebrantados de corazón. Esta parte del discurso del reino de los cielos nos está intentando revelar cuál es nuestra condición sin Cristo. Está intentando explicarnos cuál es nuestra situación sin Cristo. Mira, santidad no es conducta mejorada. Porque ahí entramos otra vez. Si yo creo que el ser humano es mejorable, entonces empezamos con la trampa de la comparación. Y dentro del cristianismo ocurre mucho eso. ¿Quién está más cerca de Dios? ¿Quién no? Las personas que fueron elevadas, las personas que son santas. Y empezamos otra vez, ¿verdad? Porque estamos hablando el mismo discurso religioso que encontramos en todos lados. En todos lados. Ahora, si entendemos que todos pecamos, te lo voy a leer, también es Romanos, el mismo capítulo, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Tú estás ahí, yo también. No dice todos menos tú. Dice que todos pecaron y todos somos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay un examen muy simple para entender cómo deberíamos vivir humildemente. Imagínate si un día se proyectaran todos tus pensamientos en una pantalla y todos los pudieran ver. Todos tus pensamientos sexuales. Para empezar, sería algo terrible que alguien viera lo que traemos acá. Todos tus pensamientos de envidia, de inseguridad, de enojo, de ira. Todo lo que ocurre en tu interior, que se proyectara en una pantalla y que todos los pudieran ver. Cuando nos damos cuenta de esa realidad, te das cuenta de la necesidad que tenemos de un Salvador. No tuviéramos cara para presentarnos. No tuviéramos cara, viviríamos totalmente avergonzados. Mira, por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice: cuando yo veo mi interior, dice, yo no quiero ver mi propia justicia basada en la ley. Yo quiero ver a Cristo, dice. Si yo veo en mi interior, dice, yo quiero ver a Cristo, yo no quiero ver mi justicia. Y si había un fariseo que podía jactarse de ser perfecto, era Pablo. Pablo sí era perfecto y no le alcanzó. Y Pablo lo explica y dice: yo soy doctor de la ley, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. He cumplido con todo, soy perfecto en la ley, en la mejor escuela de todas. Y Pablo empieza a decir todos sus méritos y luego dice: pero todo esto es basura comparado con el inigualable privilegio de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. O sea, él se dio cuenta de algo: mis buenas obras sin Cristo son basura. Porque mira, nosotros no hacemos buenas obras para ganar algo. Lo hacemos porque ya ganamos todo. Y si no está operando así la vida: amo porque fui amado, perdono porque fui perdonado, soy generoso porque reconozco la gracia, es religión. La religión es: tengo que ir para sentirme amado, tengo que dar, tengo que estar, tengo que cumplir para sentirme amado y aceptado. Y mira, la religión siempre deja un muy mal sabor de boca. También está en mi libro. ¿Sabes cuál es ese? Nunca logro agradar a Dios. Nunca logro agradar a Dios. O sea, siempre me quedo corto, siempre me falta, siempre. Y Pablo dice: quiero hallar a Cristo, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos obsesionados con nuestra propia justicia, empezamos a decir palabras como estas. Por ejemplo, una de las frases más absurdas del capitalismo es: el pobre es pobre porque quiere, ¿verdad? Lo dijo un paps de Polanco. Voy a decir así porque luego digo cosas de aquí y se sienten, ¿verdad? Lo dijo un hijo de papi que le dieron todo y dice: es que el pobre es pobre porque quiere. ¿Quién quiere ser pobre, oigan? O sea, pregúntele a cualquier ser humano de este planeta: ¿quién quiere ser pobre? Nadie quiere. Pero los cristianos tenemos nuestras frases. El malvado es malvado porque quiere.
Es lo mismo, ese ego es meritocracia. La prostituta es prostituta porque quiere, porque ama el dinero. El ladrón es ladrón porque quiere. Y mira, no estoy justificando el pecado con esto. No estoy justificando. Lo que quiero hacer es resaltar la gracia. Porque si no fuera porque a ti la gracia te encontró primero, tú fueras uno de ellos. La única diferencia es que Dios te encontró a ti primero que a ellos. Ese es lo único que nos distingue. Pero cuando se trata en términos de estar frente a Dios, todos estamos en igualdad de condiciones. Y el profeta Isaías lo dice. Isaías 1:9 dice: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera perdonado la vida, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Y otra vez, en el lenguaje religioso es: oh, el pastor Gama, el ungido del Señor. No, oiga, no. Solo somos personas rotas que Dios nos revistió de gracia. Eso es todo. Jesús Adrián Romero tiene una canción que tienes que salir a escuchar. Y Jesús Adrián Romero dice: si me vieras tal cual soy, te enterarías que lo que ves es Jesús. La luz que ves a través de mí es Cristo. Si me conocieras, si supieras cómo está de roto mi corazón, cómo batallo con mis pensamientos, cómo una lucha arde en mi corazón todos los días, cómo me enfrento a la duda, al temor, a tantas cosas, te dieras cuenta que lo que ves cada domingo es a Cristo. Soy alguien roto, cubierto de gracia. La ropa me cubre la vergüenza. La ropa evita que veas la vergüenza que hay en mí. Y eso nos ocurre a todos, no es algo personal, nos ocurre a todos. Por eso no juzgamos, oigan. Porque si nos vieran tal cual somos, nos diéramos cuenta que todos estamos en igualdad de condiciones. Que esa persona que nos atrevemos a juzgar está igual de roto que tú, igual que yo, igual que todos. Porque delante de Cristo Jesús nadie puede jactarse de nada. Y vuelvo, mira, cuando yo hablo de gracia, a mí me confronta mucho el tema de la gracia. Te lo decía hace un momento, yo soy un legalista en recuperación, ¿sí? Un religioso anónimo. Yo estoy en una lucha constante y siempre estoy como en la línea, y cuando estoy a punto de cruzarla, Cristo me recuerda que necesito de Él. Y mira, hay ocasiones en las que Cristo nos permite pasar por temporadas terribles para que te des cuenta que sin Él no puedes. Y dices: ¿cómo me estoy sintiendo así si soy un hijo de Dios? Es porque estás confiando demasiado en ti mismo, en tus obras, en tus méritos, en lo que tú estás construyendo, y dejaste de confiar en el amor de Cristo para ti. Te lo voy a poner en pantalla porque hay dos formas de perder el gozo de la salvación. Mira, no la salvación, la salvación no se pierde, no se pierde. Dios no puede regenerar a alguien y luego degenerarlo. No se puede, eso es imposible. Dios no puede cambiarle el ADN a alguien y darle una nueva vida y luego quitársela. No, si no fuiste salvo por obras, tampoco puedes perder la salvación por obras. Si el pecado nos privara de la salvación, nadie podría ser salvo. ¿Estás de acuerdo, verdad? Entonces, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Pero lo que sí se puede perder es el gozo de la salvación. ¿La salvación qué? No se pierde. ¿Qué se pierde? El gozo de la salvación. La primera manera de perder el gozo de la salvación es vivir en pecado deliberado e intencional. Y no quiero explicar más que eso. Lo único que te quiero decir es que tú ya sabes eso. Tú ya sabes que no puedes ser feliz en el pecado. Nadie es feliz en el pecado porque no fuimos diseñados para el pecado. Fuimos diseñados para la santidad. Es mentira que el hombre que tiene un amante y es infiel es más feliz. No es cierto. Está vacío porque la hombría y la felicidad y la plenitud tiene que ver con Cristo, pero después tiene que ver con amar, cuidar y serle fiel a una mujer. Tiene que ver con esta entrega, y ahí hallamos nuestro verdadero sentido. Y eso es en todo. Una mujer envidiosa, una mujer que continuamente se siente menos, que se compara, nunca va a ser feliz. O sea, el pecado no hace feliz a nadie, no puede satisfacer el corazón. Y creo que es obvio, ¿verdad? Lo sabemos todo. Pero en lo otro, creo que caemos muy fácil en ese error. Porque otra forma de perder el gozo de la salvación es pretender ser justo y santo por obras. Es horrible, oigan. Y te lo explico así. La religión se basa en esto: yo necesito hacer cosas para que Dios me ame. Yo necesito hacer cosas para sentirme amado.
Yo necesito hacer cosas para sentirme aceptado. Yo necesito hacer cosas para que Dios me bendiga. Y es la peor trampa de todas. Y mira, ya sé que crecimos con eso. Todos venimos de familias rotas, todos. Donde si tú fallabas en algo en casa, el castigo, aparte podría ser un castigo físico o psicológico, después era el peor castigo de todos. ¿Cuál era? Privarte del amor de tus padres. Teniendo padres en casa, si tú habías fallado en algo, te dejaban de hablar, ¿sí? Se molestaban contigo, había hostilidad porque no cumpliste, porque no tuviste ciertas calificaciones, porque no llenaste, porque te portaste mal, porque desobedeciste. Y entonces el papá cambiaba o la mamá cambiaba, o el desprecio era el castigo más horrible. Y sabes que el desprecio es el tipo de violencia psicológica más terrible. Los padres que castigan con la relación están quebrando el corazón de sus hijos, donde el hijo falla y yo cambio porque fallaste. Y mira, traemos eso a nuestra relación con Dios y fallamos y nos sentimos menos amados, menos aceptados, menos apreciados. Y eso es lo que quiere el enemigo que sintamos. Mira, no puedes hacer nada para que Dios te ame más, ni tampoco vas a lograr hacer algo tan malo para que Dios te ame menos. La decisión de amarte la tomó Él, y Él te va a amar siempre, todos los días de tu vida, intensamente, en cada parte, en la cima, en el valle, cuando estás en problemas y cuando te sientes bien. Él te va a amar siempre porque fue su decisión. Tú y yo no podemos hacer nada en favor o en contra del amor de Dios, y eso te libera. Por eso Jesús dice: si tú crees en el Hijo te hace libre. Solo el Hijo te hace libre. ¿Qué Hijo? Obviamente Cristo, pero es a través de esa identidad. Es que yo soy el Hijo amado de Dios. Y vuelvo a la misma idea. Cambiamos la fórmula. La religión te dice: primero debes cambiar la conducta para sentirte amado. Y es horrible, oigan. Yo ya duré 30 años de mi vida ahí. 30 años de mi vida. Es que todavía me falta. Necesito cambiar más y rendir más para sentirme amado. Y entendí que la fórmula siempre estuvo al revés. Primero te tienes que sentir amado por Dios incondicionalmente, profundamente, y luego tu conducta es sanada solita, sola. Cuando te sientes amado, tu conducta empieza a sanar, porque mira, no somos mejorables, tenemos que sanar. Cuando somos mejorables, empieza la comparación. Pues yo soy mejor, yo soy más bueno, yo he logrado más. No somos, sanamos, es distinto. Sanamos esta mala idea del ego y la meritocracia. Mira, solo hay dos personas que conocen todo de ti: tú y Dios. ¿Sí o no? Es más, nadie más debería saber todo, ni tu esposa ni tu esposo debería saber todo de ti. Hay cosas que no se le cuentan a nadie, oigan, pero que Dios ya lo sabe todo. ¿Estás de acuerdo, verdad? Y te tengo una noticia: Dios sabe todo de ti. Lo que ves en tele, lo que ves en el teléfono, lo que piensas, lo que imaginas, todo, absolutamente todo. Él ya sabe lo que vas a hacer. Mira, Él ya sabía lo que ibas a hacer. Él ya lo conocía todo. Y Él te ama. Si él hubiera podido dejarte de amar, Él ya lo hubiera hecho. Mira, estoy seguro que ya hiciste algo tan malo como para que Él dejara de amarte. Y no te ha dejado de amar. Él ya lo sabe. ¿Quién entonces? Voy a volver a la pregunta inicial. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? Cuando tú y yo vivimos religiosamente en el mérito, en ganarnos las cosas, ahí están los demonios que te acusan todo el tiempo, recordándote tu pasado, los errores, lo que no has logrado, lo que dejaste atrás, las oportunidades que perdiste. Los acusadores están alrededor de una persona ególatra y religiosa. Ahí. Y nos amargan la vida, nos roban el gozo. Ahora quiero ir a la resolución de la escena, ¿sí? Le preguntan a Jesús: Jesús, ¿tú qué dices referente a la mujer adúltera? Y aquí va Juan 8 del 5 al 11, el final dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella.
E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, y quedó solo Jesús y la mujer. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Él conoce absolutamente todo de nosotros y su corazón sigue siendo el mismo. Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Y esto Jesús lo hizo repetidas ocasiones. Si lo que leímos del Sermón de la Montaña de Mateo capítulo 5, esa fuera la regla, ¿por qué Jesús perdonó al ladrón que estaba enseguida de él en la cruz? Ese ladrón no hizo nada, no tuvo justicia terrenal, no hizo nada, solo creyó en aquel que podía darle todo. Reconoció y le dijo: Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Salvador, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y fue salvo. ¿Qué hizo esta mujer? Nada, humillarse. Y entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. ¿Qué hizo? Y ves este mismo patrón en Jesús una y otra vez. Y después, cuando Jesús asciende al cielo, ves ese mismo patrón con todos nosotros. Es el mismo patrón, la misma gracia, el mismo amor. Así es Él. Y Él no va a dejar de amarte, Él no va a dejar de intentarlo. Mira, si tú quieres, Él quiere. Y eso es suficiente. Y quiero liberarte con esto. Si estás intentando ser un buen discípulo de Cristo, ya lo eres. Ya lo eres. Él no está esperando nuestra perfección absoluta. Él sabe qué somos. Él sabe también lo que podemos. Porque me gusta cómo despide a la mujer. Le dice: hey, ve y no peques más. Pero no es una instrucción religiosa donde no puedes equivocarte. Quiero dejarte claro esto. Jesús da ese tipo de consejos o ese tipo de instrucciones porque sabe que el pecado te destruye a ti. El pecado no cambia quién es Dios. Dios sigue siendo el mismo. Es más, el amor de Dios no va a cambiar hacia ti, pero te va a destruir a ti. Ese es el problema. Y yo creo que, mira, si tú has despedido a alguien por cáncer, yo he escuchado, por ejemplo, a mi esposa Miss decir: odio el cáncer, odio, y lo dice así con rabia porque el cáncer se llevó a su papá. Así odia Dios el pecado, porque el pecado arruina la vida de sus hijos. El pecado roba el gozo de sus hijos. El pecado roba la alegría de vivir, el propósito. Ese es el problema. Él te va a seguir amando y la instrucción acerca del pecado es por tu bien. Pero nunca ha estado en juego su amor. Nunca. Tú te tienes que sentir amado siempre. Yo por años iba a la presencia de Dios cargado porque no me sentía digno, porque había fallado, porque había hecho cosas que yo sé que ofendían a Dios. Y entonces entraba a orar cargado, y hasta que no pedía perdón y me reconciliaba, podía como entablar una conversación más fluida. Y ya tengo alguna temporada, y no es de que no me sienta como redarguido por el Espíritu Santo, pero entendí que puedo estar en la presencia de Dios no por mis méritos. Puedo estar ahí porque Cristo pagó el precio completo, y entrar revestido de Cristo a su presencia es hermoso. Ahora vuelvo a la misma idea. Solo dos conocen todo de ti. ¿Quién? Tú y Cristo, tú y Dios, nada más. Mira, las siguientes frases que quiero compartirte es algo que Dios me dio para la visión de este año. El año pasado yo te las compartía y lo he estado haciendo. Cada cierta temporada lo sigo haciendo porque es un recordatorio, es un eco del amor de Dios para ti. Es un eco de lo que predicamos en esta casa. Es un eco de lo que debes abrazar. Es un recordatorio de quién es Dios y de quién eres tú. Dice así: el único que podía juzgarme me perdonó. El único que sabía todo de mí borró mis pecados. El único que podía condenarme me salvó. El único que podía mirar todos mis errores los transformó para mi bien. El único que podía abandonarme en mi dolor transformó mi lamento en baile. El único que podía quitarme todo me llenó de bendiciones. El único que podía destruirme
me amó. El único que podía tomar mi vida la entregó por mí. El único que podía rechazarme para siempre me escogió antes de nacer. El único que podía borrarme de su historia escribió mi nombre en el libro de la vida. Y el único que podía olvidarse de mí eternamente me adoptó y me dio su nombre. ¿Quieres darle gloria a Dios por eso? ¿Quieres darle gloria a Dios? Iglesia, una vez más quiero recordártelo. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie se gloríe. Porque creo que la Biblia repite muchas veces eso, ¿no? Nadie se puede jactar en mi presencia. Aún en la escena final, donde tú y yo vamos a ser recompensados por la obra que hicimos en favor de otros en la tierra, dice la Biblia que después de recibir esos galardones, todos nos vamos a quitar esos galardones y los vamos a arrojar a los pies del único que merece toda gloria. Mira, si eres algo, si eres alguien, si has logrado cosas, si tienes algo, si estás aquí, si has avanzado en el reino, es solo porque Dios quiso, es solo porque Dios quiso. Estás aquí por la gracia y la adopción y la misericordia de Dios, no es por otra cosa. Y entre más reconozcamos eso, más libre vas a ser, porque tu herencia ya fue pactada en la eternidad. Y lo único que tienes que hacer es olvidar la religiosidad y la meritocracia y entender que eres un hijo amado de Dios, la hija amada de Dios. Y te leo el último verso, Romanos 11:36. Hoy leí Romanos muchas veces. ¿Por qué dice no hay justo ni aún uno? ¿Por qué dice que solo somos justificados por medio de la fe? Por esto, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén, amén. Vamos, aplaude fuerte. La banda puede pasar, por favor. Vamos, iglesia, aplaude fuerte hoy.